Ya, ¿qué alturas se miden? Se miden las alturas de hombro, cadera y tobillo. ¿Qué ángulos se miden? Se miden el brazo, el torso, la pierna, el pie y todo esto respecto de la vertical. ¿Cómo determina el tracker los ángulos? Según el eje, y se puede observando los puntos y líneas verticales según el eje que corresponde. ¿Cómo se calcula el ángulo? Se multiplica por pi y se divide por 2 y se resta el ángulo que dio según el eje. Ángulo, torso, y aquí podemos ver según con cálculo y sus variables. ¿Cómo se calcula el largo del torso? Es con la distancia del tórax, abdomen y mitad de cadera. Entonces aquí podemos ver el largo torso y abdomen, distancia última costilla, cresta ilíaca y distancia trocánter mayor. Aquí podemos ver las variables. ¿Cómo se calcula el largo de las piernas? Según la distancia del pierna, muslo y media cadera. Aquí podemos ver las variables. ¿Cuáles son las fuerzas sobre las piernas y cómo cambia según la posición? Se puede comparar entre superior e inferior y todo depende de la altura del hombro. Superior, inferior. Superior va a ser mayor que la de inferior. ¿Cuáles son las ecuaciones que permiten calcular las fuerzas? Estas son las ecuaciones que permiten calcular las fuerzas. Y esto depende si es superior o inferior. Masa, cuerpo, se calcula la fuerza gravitacional y con el ángulo respecto a la vertical. ¿Cuál es el torque sobre el torso y cómo cambia según posición? Según la fuerza torso por el largo más la suma de sus ángulos, según esta ecuación, para poder sacar el torque torso superior e inferior. ¿Cuáles son las ecuaciones que permiten calcular los torques? Son estas ecuaciones, que está la fuerza, el largo y los ángulos, respectivamente. ¿Cuáles son las ecuaciones que permiten calcular las fuerzas horizontales? Son estas, que es la fuerza y los ángulos respectivamente. Los ángulos, la fuerza paralela. ¿Y cuál es la fuerza del manos según posición? Y fuerza paralela y es menor que la perpendicular, claramente.